está tomando alguna relevancia conforme vamos avanzando en el desarrollo de esta parte teórico-práctica de anestesia. ¿Sí? Bien, ya con los alumnos de las prácticas hemos hablado de algunos puntos que remarcan un poco realmente cómo es el trabajo del anestesiólogo, cuáles son sus campos, ¿no? Cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades frente al paciente, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la evaluación preoperatoria y el riesgo anestesiológico. Bien, les había dicho a estos dos colegas que ya pasaron, como 3 colegas, ¿cómo les diremos? Con nosotros en la práctica, cuando hablábamos de la práctica del catéter venoso, el proceso quirúrgico tiene 3 partes bien claras: el pre, el trans, durante y el post. Antes de pensar que la cirugía era solamente el momento de la extirpación, de la parte quirúrgica. Bien, entonces, no es así. Por eso tanto el anestesiólogo tiene implicancia tanto con el cirujano anestésico. El cirujano hace el diagnóstico, proponiendo la cirugía. ¿No? Aunque ustedes no lo crean, el cirujano propone la cirugía efectual, y es el anestesiólogo el que le da el paso. El cirujano no decide. ¿Ok? Bien. Entonces, el otro aspecto es el aspecto de la seguridad, ¿no? Se ha logrado disminuir el porcentaje de fallecimiento de personas que entran a cirugía. Una de ellas es por la implementación de esto. ¿Okay? Porque antes el cirujano pues hacía el diagnóstico y centraba su foco en la parte enfermiza y iba hacia allá a tratar de sacar la gente, corregir la vesícula, lo que sea, ¿no? Pero había alrededor muchas cosas. La parte clínica no la manejaba ese muy bien y debía de ser en complicaciones, ¿no? Sobre todo en el postoperatorio. Y al final quien pagaba los platos rotos eran los anestesiólogos, porque el cirujano se cogía el ojo y decía, no aguantó la anestesia, ¿no? Ustedes haber escuchado eso, no aguantó la anestesia y yo me lavo las manos, ¿no? Entonces, cualquiera que fuera la situación, porque usted no le da nada agradable para nosotros, entonces se empezaron a desarrollar una serie de estrategias para ver cómo se podía evitar esto. Muchas veces el cirujano conoce muy bien cirugía y tal vez también la clínica quirúrgica, pero la clínica médica, como no la practica mucho, en esa área estamos nosotros. Yo les había dicho al inicio que el anestesiólogo, si lo podemos darle alguna definición, es un médico internista, es un intensivista. ¿Okay? El médico intensivista trabaja ¿dónde? ¿En qué sala? En cuidado intensivo. Nosotros hacemos lo mismo que hacen ellos, pero dentro del área clínica. ¿Okay? O sea, para nosotros la parte de medicina interna la manejamos más o menos bien. Algo que los cirujanos no manejan la clínica quirúrgica. Bien, entonces esta es una de las estrategias para evitar esos lastimosos resultados. Bien, entonces dice ahí, proceso de definición de evaluación anestesiológica. La acción servirá para disminuir la morbilidad y mortalidad en el pre y el postoperatorio. Entonces se determina el plan anestésico adecuado. Veamos qué cosa. La evaluación operatoria es evitar la suspensión de la cirugía, tener listos los recursos para cirugía y anestesia y utilizar el perioperatorio. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Entonces, el cirujano decide: vamos a operar a este paciente
tiene una hernia, ¿no? Entra, sale, molesta, cualquier día se va a encarcelar y hay que operar, ¿no? Muy bien, programa, todo, y resulta que se le escapan algunas cosas por decirlo, y cuando llega al centro quirúrgico, evaluamos al paciente, vemos la historia, vemos los análisis, y nos encontramos que tiene una glucosa muy alta. Entonces nos reunimos a un cirujano, este paciente no se come. Entonces él se molesta, le dice, ¿por qué? Se le ha dicho que sí, que yo soy el papá, yo mando, y este se opera. Ahí está la prueba y él se opera. Y no se opera. Y si usted quiere operarlo, ponga la historia que usted se responsabiliza de cualquier consecuencia de la cirugía. Por supuesto que no firmo que sabe matar, ¿no es cierto? Entonces, pero al margen del momento, se suspendía en cirugía, porque los pacientes no iban adecuadamente preparados, ¿sabes? Entonces había un porcentaje de cirugía suspendida con la molestia propia del usuario, o sea, del paciente, y obviamente del hospital. Entonces, hacia allá no. Bien, ¿en qué consiste la evaluación preparatoria? En la consulta. Debe realizarse 3 a 4 semanas previas a la primera evaluación de cirugía electiva y programada. Sobre este mismo tema, me acuerdo, yo era jefe del departamento de anestesia del Hospital Arenal, el mejor hospital de Perú, ¿no es cierto? Entonces, de allá han nacido todas estas cosas. ¿Qué lo hizo? Entonces, se les hizo entender de que era necesario hacer una adecuada evaluación de los pacientes para evitar toda esta situación y darle calidad del tratamiento, asegurarle un mejor resultado. Entonces, cuando nosotros planteamos en el Hospital Arenal Arqueado el proyecto de que se instale el consultorio de anestesia, que ahora creo que ya no me he escuchado, pero entonces los cirujanos sacaban al techo que decía que los nerviosos no personas de consulta externa, nosotros somos los que hacemos la consulta, ellos deben estar encerrados en 4 paredes a la operación, aplicando anestesia y más nada no saben. Bueno, que tal nos sometemos pues a la prueba a ver quién sabe más, ¿no? Con todo, fue un paso importante que además en la atención, más que la atención en la seguridad del paciente, porque nuestra función es calidad, asegurar. Cuando estoy en área instalamos y todos los pacientes que se programaban íbamos de nosotros y nosotros los mandábamos, ellos los mandaban al consultorio de anestesia, como el anestesiólogo, como el médico internista, como el cardiólogo, como el neumólogo, como el urologo, tiene su consultorio al lado de estos profesionales. ¿Y qué hacemos ahí? Medicina interna. No damos anestesia. Eso es porque ustedes son alumnos de medicina y probablemente conversan con amigos, familiares, tienen alguna cirugía, probablemente ustedes tienen lo que se llama la educación médica, la cultura médica, que no es igual que aprender cirugía, no. La educación médica para los que no son médicos. ¿Ya? No te dejes operar si no te ha evaluado. ¿Estamos? A eso lo dijimos. Aparte de los detalles de quién sabe más, quién puede más, no lo dijimos. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí dice visita previa. La visita. Entonces, ya queda instalado el consultorio de cirugía por través de pared y todo lo allá evaluado. Para su historia clínica, sus análisis y todo. Muy bien, y el anestesiólogo va a hacer lo que ahora más adelante vamos a ver, la evolución. La visita previa ya es cuando el paciente está hospitalizado. Por ejemplo, el día de hospitalización en la CT, y hoy día en la tarde muchos de los colegas residentes deben estar en todas las unidades evaluando a los pacientes que se operan mañana, pero que ya están hospitalizados y ya pasaron por la consulta previa con el registro bueno y la hoja de riesgo no quirúrgico directo a la anestesia. ¿Por qué antes de pensar? Perdón, el periodo quirúrgico era
ya esta evaluación, ya no hay tiempo, pero siempre viene una evaluación. Está penando, igual quedaron. Pero, ¿quién puede decidir si ha habido mala práctica? Un periodista. ¿Por qué le pone mala práctica? El único que puede decidir si realmente ha habido mala práctica es el otro médico. Y el médico y el juez. Nadie se puede titular mala práctica porque el proceso que tiene un problema médico es muy largo. Yo les digo porque, como yo lo he metido en tantas cosas, como me llamo a tantas cosas, yo soy perito del Poder Judicial para los casos de controversia, juicios. Así que pónganse bien. No voy a estar hablando. Entonces, ahí vemos un montón de casos. Muy bien. La valoración del riesgo anestesiológico, preparación del acto quirúrgico, ayuno, premedicación. Premedicación o medicación previa es, digamos, justamente regulando la medicación que sea previa a la operación. Por ejemplo, un sedante, algún anticolinérgico, algún analgésico, lo que necesite el paciente. Nosotros le llamamos premedicación, que en realidad es medicación previa quirúrgica. Prevención de complicaciones, tratamiento de patologías existentes, formulación del plan anestésico dependiendo de la comorbilidad y cirugía, y anestesia general del plan decidir qué anestesia debe llevar ese paciente. Todo eso se hace en el consultorio de anestesia, días antes. ¿Okay? Bien, el proceso anestésico quirúrgico tiene tres procesos: evaluación preanestésica, estamos conversando, la determinación del factor de riesgo quirúrgico, ojo, y la medicación preanestésica. El transoperatorio, o sea, el día de la operación en sí, y el postoperatorio. Bien, la consulta de la evaluación clínica, no quirúrgica, clínica de la preanestésica. Determinamos enfermedades crónicas o comorbilidades, hábitos, tabaquismo, sedantes, otras drogas, alergias, transfusiones previas, el uso de corticoides, antibióticos, cardiofarmacoterapia, evaluación física, peso, evaluación de la vía aérea. Esto, obviamente, el colega cirujano no lo hacía, ni tampoco lo conoce mucho, ¿no es cierto? Es área clínica, por eso digo que cuando ustedes crean, la especialidad de anestesia nosotros no somos especialidad quirúrgica, somos especialidad médica, no quirúrgica. Porque nosotros hacemos la parte médica del proceso quirúrgico. ¿Ok? Por supuesto que sabemos técnico operatorio, porque si no sabes técnico operatorio no puede ser una anestesia. Porque tú tienes que saber los pasos que siguen en cada acto quirúrgico. Por ejemplo, una lobectomía pulmonar. ¿Cómo el cirujano opera? Un paciente puede dejar de respirar. ¿Puede dejar a una persona de respirar? No, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo puede dejar de respirar? 1 minuto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poner el pulmón calladito y el paciente el cirujano puede operar y al mismo tiempo puede respirar? ¿No? Eso es otra cosa. Por eso tienen que saber técnico operatorio también. ¿En qué momento van a clampar la arteria pulmonar? ¿En qué momento van a clampar la arteria cística? ¿En qué momento van a clampar la arteria uterina? Etcétera, etcétera. Al final nosotros sabemos más parte quirúrgica.
Ok. Hablando de riesgo. Entonces, ¿qué cosa es riesgo? Cuando nosotros hablábamos de que era necesario implementar la evaluación preoperatoria y la evaluación preanestésica en la visita y en la consulta preoperatoria, entre los sistemas hablábamos de los temas, ¿no? Entonces, me preguntaron qué cosa es riesgo. No estaba bien con esa de quién fue. ¿Qué pasa que los ha visto recordar a César lo que era César? ¿Se acuerdan? Dar al César lo que era César. Y a Dios lo que era agarrado a Cristo, los títulos de Dios. Igual, ¿no? Sin comparación, por supuesto. ¿No? Entonces, riesgo es todo aquello o potencialmente que puede producir un daño. ¿No es cierto? Entonces, ustedes saben, ya han escuchado que dice el riesgo quirúrgico. Y el riesgo 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Como el riesgo cardiovascular. Ustedes han estudiado la cardiología. ¿Sí? Muy bien. Estaba en la oficina, me acuerdo, y el secretario me dice, doctor, hay un policía afuera que viene de la fiscalía y quiere hablar con usted. ¿Qué he hecho yo? No sé, me dice, en ese tiempo había una famosa fiscal de la época de Fujimori que era Polanco, temida la fiscal. Me dice que tiene que traer un sobre personal. ¿Qué pasó? Y leyendo era que ella, por el intermedio del Instituto Médico Legal, me invitaban a mí a hacer una conferencia a los señores fiscales. Bueno, pero yo creí que era lo que ganan porque quería que yo les haga una conferencia. Y justamente coincidía con esa batalla que estamos en el hospital, tratando de que se haga simplemente el consultorio del simplemente para protección de los pacientes. Entonces, uno de los fiscales, yo no sabía que ahí había también algunos médicos legistas, no lo conocía. Entonces se editó ¿hay una morgue en el libro? No, dijo. Y después cuando vine a la universidad me encontré con esta doctora. Creo que les enseñó a usted la doctora Juan. Ah, sí, histología. Ahí estaba, mira. Y me dice, doctor, yo escuché su conferencia, ¿verdad? Qué bonita, qué acción parece. Pero no era fiscal. Bueno, entonces me dice un doctor, ¿y por qué se tiene que morir un paciente que tiene el riesgo que vive con uno? ¿No? César, lo que es César. Mire, señora doctora. El riesgo quirúrgico se clasifica así, como vamos a ver ahora, de acuerdo a una serie de situaciones o patología o movilidad que tiene una persona. Pero si tiene el riesgo 1, quiere decir que su riesgo es como 1, pero no quiere decir que no tiene riesgo. O sea, quiere decir que esa persona sí tiene el riesgo, pero su grado es menos. Entonces ya le quité la raza porque a nosotros mucho nos tiraban los fiscales porque decía riesgo 1 y el paciente tuvo este problema, se celebró, se no sé cuánto. Entonces yo pensaba que 1 era 0, ¿no? Y no es así. ¿Ok? ¿Conseguí no? Bueno, entonces ahí vamos, ¿no? Entonces en el examen físico ahí está todo lo que tiene que ver, o principalmente lo que se tiene que ver, ¿no? Un examen general, se ve que algunos pesos talla, índice de masa corporal, signos vitales, todo eso en el consultorio como cualquiera tiene la presión. Después de estar en la casa,
los chicos es en los casos que hay indicación, ¿no? Porque tampoco piensan ustedes que son jóvenes, yo les voy a hacer reserva como una vez, ¿cierto? No, ese es cuando hay pacientes que tienen aguantes médicos. Doctora, yo tenía tuberculosis pulmonar. Doctora, inicié una lobectomía. Doctora, he sacado el pulmón derecho. No, cualquiera. Cardiovasculares, ustedes tienen ahí el escritor, la renal, colina, características, urea y creatina. Son los análisis básicos para hacer una cirugía. ¿Ya? ¿Se acuerdan del aparato excretorio, la urina, la orina? Porque cuando hablamos de la anestesia colocal, ¿se acuerdan? Se excreta por la vía renal. ¿Ya? Metabólico, perfil hepático, glicemia, hematológico, anemia, se ha tenido transfusiones previas por la sensibilización previa, neurológico, estado mental, sedación, excitación. Porque desgraciadamente, pues, cada vez hay, sobre todo en los pacientes jóvenes, los jóvenes se supone que son los más sanos, ¿no? Pero tienen malas costumbres, ¿no? Por ahí usan lo que no deben usar, ¿no? Entonces, pues, son muy problemas. Porque primero que no lo dicen, ¿no? ¿Qué persona que consume, qué drogadicto lo confiesa? ¿No? Bueno, nosotros tenemos arte para hacerlo confesar. ¿No? Estamos, la favorita. Nosotros sí, de la cual, ni de la buena. A mí me preocupa así, ¿no? Digo un paciente cuando estaba muchacho, recién había terminado, prácticamente lo tenía que darle un martillazo. Evaluación examen de laboratorio, programa, perfil, población, glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso solo tiene una duración de 3 meses. ¿Ya? O sea, ¿cómo se pone? Como el seguro social, porque a veces tienen que robarle la moneda antigua, ¿no? Esto es bueno, pero es de su valor internacional. Ahí está la referencia. ¿Ya? Los únicos factores dependientes del paciente. Este es lo que yo les decía pues, a los colegas cirujanos y a los fiscales, que los médicos no están solamente en el médico, en qué hace el médico, qué no hace, o qué mal hace, o qué bien hace, sino hay 3 áreas determinadas. El riesgo dependiente del paciente, en el cual el médico no participa, porque el médico no tiene la culpa que a este paciente le haya sacado un pulmón, no le ha hecho una lectomía, le han hecho una cesárea previa, etcétera, etcétera. O que tenga diabetes, o que sea reumático, o que tenga lupus, o lo que sea. Entonces, esos son los factores que dependen netamente del paciente, en el cual nosotros mayormente no podemos modificar. Pero él va con ese horas, ¿sí? Dice, ¿no? O score, digamos, a sala de operación. Y te lo pone ahí encima al médico. Yo soy diabético, no soy de los muy buenos, ya soy de los que se pone insulina, ¿no? Entonces, esos son factores que dependen del paciente y que pueden incrementar el riesgo. ¿Ok? Bien. Factores relacionados con la cirugía, factores directamente consecuentes al acto quirúrgico propiamente dicho, modalidad de ingreso a la operación, recién de emergencia o de emergencia, ¿no es cierto? Localización de la cirugía, duración, agresividad estimada, sangrado estimado, etc. Ahí la doctora me ha borrado para ser bonita. Destreza del cirujano. ¿Ya? Entonces, cuando uno va, ya que recorre los pasillos del hospital, en el supuesto caso de un familiar o un conocido, quiere que se opere ya, porque siempre decimos que se opere fulano, que es el buenazo. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué estamos hablando? De la destreza del cirujano. ¿No es cierto? Entonces, esto también tiene que ver. Hay médicos cirujanos que tienen mano pesada. Mano pesada con cosas, ¿no? Hay unos que son muy rápidos, etc. Entonces, siempre buscamos el mejor o la mejor. Entonces, la destreza del cirujano también tiene que ver con el miedo. Porque a veces puede suceder que se llevan en cuenta una serie. Y ahí, lo que les decía, cuando el catéter venoso
Ya. Muy bien, relacionado con el entorno. Es otra cosa, relacionado básicamente con la infraestructura disponible para el acto anestesivo quirúrgico, consideramos el equipamiento, equipo quirúrgico del postoperatorio. ¿Ya? Como siempre, yo metí de algo. Estaba yo en la junta directiva de la sociedad de test. Era un sábado y nos llaman de urgencia al comité porque había un problema serio con la organización. Resulta que es la hija del ministro de Agricultura del gobierno militar, que es un gobierno muy duro. Ustedes no habían nacido en la época de Grado, ¿no es cierto? Es un gobierno muy duro. Se había operado en una clínica de Lima y la chica había tenido un paro en plena. Y obviamente lo que siempre pasa, yo operado bien, yo no sé, ya la anestesió. Entonces, y la hija era el ministro de un militar todavía, ¿no? De la Fuerza Aérea, y su hija pasó de este problema. Entonces fue los cogieron al pueblo en México y los mandaron a él de frente, porque la escuela era no debía fiscal, etcétera, decidir. No, pero como eran militares, los metieron preso a la base militar del Pico. Así de frente, que eran presos todos, dice, porque no había agentes famosos. Entonces, ya investigando el problema, resulta que en la clínica, en plena cirugía, se acabó el oxígeno en la clínica. Pero ¿quién paga el paso roto? O sea, también es un riesgo, porque ustedes dicen, no, pero está el hospital, que es bueno, que tiene todo, ¿no es cierto? No hay nada, por supuesto, ¿no? Claro, ¿sí? ¿No? Y si es particular, no, esa clínica está medio feo, no se va a meter ahí, ¿no es cierto? O sea, miren todo lo que significa la palabra riesgo, lo que antes no se tomaba en cuenta. Lo digo ustedes, son médicos o van a ser médicos, no son médicos, y tienen que saber todas estas cosas para cultura a la sociedad. Ustedes tienen que ser, ¿no? Llevar esta cultura a la sociedad. ¿Para qué? Para conseguir una mejor calidad de vida, para que la población sepa exigir sus derechos, no para que nos sancionen a nosotros, no para hacer lo que sea, pero para que la sociedad exija sus derechos. ¿Estamos? Interesante, ¿no? Parece una clase de medicina legal. Clasificación ASA. ¿Qué cosa es ASA? Ahí está, American Society of Anesthesiologists, la Sociedad Americana de Anestesiología. La Sociedad Americana, como muchas cosas, prácticamente comanda, marca el paso de muchas especialidades, cardiología, anestesia, etc. Y sus recomendaciones son una tratada, por lo tanto, se hacen universales. Bien. Entonces, esto se refiere a esa clasificación numérica para la clínica. Chicos, es un paciente ASA 1. Ustedes, mejor definición no puede haber. ¿Ya? ASA 1. Pero siempre por riesgo. ¿Ya? ¿Dónde está? ASA 2 es paciente con enfermedad sistémica moderada. Diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, gestación, pero controlada. Yo soy hipertenso, notorio, tomo milosartán, 50 todos los días, digo feliz 20 años, hago el amor y todo, y no pasa nada. ¿Ok? ¿Se entendió? ASA 3, paciente con enfermedad sistémica severa, limitante, cuarto agudo reciente, o angina, etc. Ya aquí es un poco más. Ya son pacientes crónicos, etcétera, que ya tienen una limitación física. Un paciente que camina 3 cuadras tiene que parar a tomar agua. ¿Sí? Paciente ASA 4, paciente en enfermedad con discapacitante con una constante amenaza de caída. Este paciente con cierta carrera congestiva que ya por veces tienen que estar sentados con el valor de oxígeno asociado. ¿Se entendió?
Hasta 5 pacientes moribundos, aneurisma loco, ya para tener que muerte cerebral casi, y hasta 6 pacientes con muerte cerebral, el posible. ¿Ok? Antes era hasta 4 nada más, ahora ya hasta. Se considera hasta 6 porque, bueno, en parte tiene vida y no tiene, ¿no? Cerebralmente ya no tiene vida, pero funcionalmente la tiene. Y es un excelente donante. ¿Ok? Muy bien. Justamente decíamos que todas estas cosas pues, que hemos estado conversando ahorita han disminuido la mortalidad de esa operación, algo que no se tenía en cuenta antes, ¿no? Entonces ahí vemos que los pacientes de alta como la mortalidad es baja, de 0.06 a 0.8, y conforme el alta va aumentando, el porcentaje va aumentando también, ¿cierto? De hace 3, hace 4, de 7.8, a 23%. Por supuesto que esto se lo dije a los fiscales, porque ellos negaban que ya no deben morir. Entonces yo digo a un paciente que ya en fase 3 tiene hasta 23% de morirse en sala de operación. Y ustedes no pueden acusar al médico, porque ya lleva ese carga al quirófano, ya lleva esa carga. Es algo que ustedes también deben enseñar a la civilidad, porque la gente piensa que no le debe pasar nada, ¿no es cierto? Pero ustedes como grandes medicinas dicen no. Tu tío, tu primo, tu amigo, tu novia, lo que sea, ya tiene este problema y tiene esta posibilidad de verlo. Y no vayas a la televisión a decir malapráctico. ¿Se entendió? ¿Sí? Eso es importante. Porque ustedes tienen la obligación de culturizar y enseñar a la sociedad civil. Eso es parte de su misión. No solamente ser médico, curar, dar ampicilina, ¿ya? ¿Ok? Eso es lo que se llama ser médico, la formación del médico. Médico no solamente el que aprueba los cursos de medicina y sabe todo lo de medicina, ese no es médico. Debe entender, ¿no? Bueno, vamos a revisar rápidamente cardiología, que es lo que se hace, ¿no? Ahí lo tenemos, depende de la edad, antecedentes, patología, pues una parte clínica médica, ¿cierto? Se debe determinar cada funcionalidad, la necesidad del corazón, etc. Anamnesis, exploración, pura clínica médica, pura medicina interna, nada más, ¿ya? Ajustar al paciente, por supuesto, hacer indicación, ¿no? Hacer el electrocardiograma. El electrocardiograma para normas, existe lo que se llama las normas técnicas de las distintas especialidades. ¿Ustedes saben lo que es la norma técnica? Bueno, existe pues una idea de que yo soy el médico, yo sé y tú no sabes nada, yo como que. Entonces, a ustedes cómo se maneja, digamos, un antibiótico, no sé, una crisis humana. Entonces, pero existe lo que se llama la norma técnica. O sea, ahorita se supone que se hace el paciente bueno, se le debe hidratar, se le da broncohidratador, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Por diferencia en la posición sentado, etc. Entonces, eso es el tratamiento. Entonces, eso se basea en un documento que se llamaba antes protocolo. La gente lo sigue llamando protocolo, mejor que lo sigan llamando protocolo, ¿no? Y traía problemas porque el protocolo es rígido, ¿no? Entonces había un accidente, después de saber que este paciente se integró, le miró la presión 50 veces, 10, dice que debe ser 20, jalado. Le puso oxímetro, sí, 50 veces el oxígeno, 10 veces, la norma dice 20, jalado. Pero claro, al final, para adentro. Entonces era así. Entonces ahora lo que se llama son guías de atención. ¿Por qué? Porque existe también pues la experiencia del médico, ¿cierto? O sea, esa es la guía más. No le puede salir, pero sí puede hacer variaciones sin ningún problema. ¿Ok? Entonces la diferencia entre protocolo y guía de atención. Los médicos tenemos guías de atención. ¿Estamos? En ese sentido, el electrocardiograma puede
¿cierto? Si hay hipertenso o tiene algún problema cardiovascular, ¿no? Tiene arritmia, qué sé yo, ¿no? Cambio de vida de isquemia, infarto, alteración de la convulsión, bloqueos, arritmias. ¿Cómo se debe? Igual, ¿no? Después de la recuperación también existe el riesgo cardiovascular. 1, 2, 3, 4, como el riesgo clínico. Como el riesgo cardiovascular. ¿Ya? Cardiovascular está en 4. ¿Cierto? El anestesiólogo está en 6. Pregunta esa, ¿no tiene la firma? Sí. Yo se la pregunto a Rebeca. Ella me entiende. Muy bien. Según la parte respiratoria, era avanzada, tabaquismo, asma, todo esto ya está dando, se está viendo al riesgo de terminar si es un pasa 2 o 3. ¿No es cierto? No está indicado. Los calores como yo y unos evaluación del sistema respiratorio, todo lo que se debe hacer. Es importante determinar el grado de funcionalidad y capacidad respiratoria. No siempre es creo que hace 3 o 4 años se trata de un futbolista que se había muerto en una cancha, ¿no? Como joven, atleta, se cayó muerto. Entonces, qué relativo es el valor de la vida, ¿no? Y el estado de salud, ¿no? Entonces ahí se va a hacer un juicio de por qué adecuadamente todo el club, por qué no dejó jugar a esa persona, ¿no? Pero en ese momento que le hicieron el examen, no hay nada. Porque como ustedes saben, cuando tú te haces un análisis, es la fotografía, ¿no? La fotografía es la glicemia de ese momento, pero no quiere decir que es tu glicemia de el día que estás tomando 24 horas al día. Entonces eso es referencial. Y eso es lo que no tienen a veces los jueces. Entonces nosotros fuimos a enseñarles esas cosas, que entiendas que la medicina no es como la matemática, que es 2 y 2 por 4. La medicina 2 y 2 pueden ser 3.8, 4.1 y es mágico. ¿Sí? Y ellos no entendían eso. ¿No? Ahora ya estamos. Bueno, estudios radiográficos determinan enfermedad aguda pulmonar. También hay pacientes que tienen alguna antecedente, ¿no? O sea, a ustedes jóvenes no ven la radiografía pulmonar, que pasa una cirugía. No sería indicado. Sería un exceso, ¿no? Ahora, claro, las clínicas tienen todo, ya es otro problema. La vía aérea. Nosotros vamos a tener todos prácticas. La primera es la que ya saben que estamos haciendo, y la segunda es manejo de la vía aérea. ¿No? Muy importante. El manejo de la vía aérea es la diferencia entre la vida y la muerte. Quien no respira, se muere. ¿No es cierto? Así es fácil. Entonces, para nosotros es indicado. Entonces, la distancia centromiana es más o menos de 6 centímetros. La apertura oral 4 centímetros, la movilidad cervical es 80%. Es más o menos lo que debería ser. La hiperrealidad submaxilar. Entonces, vamos a ver unas cifras más o menos qué es lo que debemos encontrar cuando nosotros examinamos. Poniendo la mano así, se puede medir. Ahí tiene, ¿no?, la distancia kilometroniana. Y de acuerdo a una escala de aceite, ¿no? Grado 1 más de 6.5, grado 2 de 6.5 y grado 3 de menos de 6.5. Eso quiere decir, ¿cómo puede uno estirar el cuello y abrir la boca para exponer la vía aérea superior? Cuando se empieza la anestesia, voy a adaptar un poquito la clase de anestesia general que voy a dar. Viene de 3 fases, ¿no? Inducción, trans y post, ¿no? En la inducción se hace lo que se llama la intubación traqueal, ¿no? Pero para la intubación traqueal primero hay que dormir al paciente, mejor dicho, ponerlo en apnea total. Si una persona entra en apnea total, ¿cuánto tiempo tiene para estar sin oxígeno? Después de 1 minuto estamos en serio problema, ¿no es cierto? Entonces, el anestesiólogo tiene 30 segundos para instalar un tubo dentro de la vida. Porque el paciente está en apnea total. Como han habido muchos
vía aérea difícil que se evalúa en el consultorio de anestesia y en la visita preoperatoria. ¿Ya? Entonces miren cómo podemos evaluar a estas personas, las que están abajo, que tienen sus mamaditas como yo, ¿no? Hay pacientes muy gordos, obesos realmente, ¿no? Un obeso tiene dificultad pues, para presionar, tiene dificultad para poner las medias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas personas tienen dificultad con esto de hacer la inducción y colocar el tubo. Pacientes que usan barra o bigote, difícil, manejo, se escapa, ¿no? Bien. Y la distinta con una escala que se llama el Manhattan, que es la visualización de la U. Ustedes saben, como dicen yo, ¿no? Pero todo el mundo sabe que el otorrino viene y te dice, abre la boca y te dice, ¡ah! ¡ah! ¿Por qué te dice, ¡ah! ¿No? Para verte las amigas. Quiere decir que tú, con esta posición diciendo, ¡ah! Protuyes la lengua, ¿no es cierto? Se elevan los pilares anteriores, ¿no es cierto? Y se visualiza la vía aérea. ¡Ah! Te dice, te pones la lengua y te ves muy bien, ¿no es cierto? Es más o menos como que se descarga. ¿Ya? ¿Quién nada más usar? ¿No? Entonces todas estas cosas tienen que ser de ahí está Manhattan, ¿no? En Manhattan 1, ahí está, entonces es el famoso AAA, que se ve muy bien. Ven ustedes ahí los pilares de la tosila, ¿no es cierto? La U, la tosila, y hay un espacio oscuro entre la base de la lengua. Ustedes van al Manhattan 2, acá tienen un espacio. La tosila, los pilares, la base de la lengua. Para el Manhattan 2, ya esto se va acortando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se va acortando. Entonces, por este Manhattan 2, o sea, hay un grado de dificultad. Manhattan 3, Manhattan 4, digamos. Estos pacientes 3 y 4 son muy difíciles de intubar al momento de la infección, por lo tanto el riesgo del episodónico es muy alto. Pueden asfixiarse y morirse al inicio de la infección. Si es que no se hace este estudio y si es que no se toman las precauciones correspondientes. Se usa aquí. Por eso, a todos los médicos les hacemos manejo de la vía aérea. ¿Ya? Así no se haga la infección. El manejo de la vía aérea es la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Sí? Muy bien. El riesgo doctrina igual, la valoración de la parte neurológica, sobre todo los pacientes diabéticos. Hay un buen porcentaje de diabetes. La diabetes es una enfermedad muy común, ¿no? Hay gente que no sabe que es diabético hasta el momento que le hacen el examen preoperatorio, mientras tanto el número no es. ¿Sí? Valoración preoperatoria simultánea, control de la glicemia sérica, prevención de las complicaciones agudas de la diabetes y complicaciones quirúrgicas. Ustedes habrán escuchado que los pacientes diabéticos tienen problemas para la cirugía, ¿no? ¿Sí? Muy bien. El control de la glicemia preoperatoria evita la aparición de cetoacidosis, coma, hiperosmolar e hipoglicemia aguda. Se ha realizado con una mejor, se está relacionado con una mejor cicatrización del día y menor incidencia de la infección y menor tendencia a la hiperprobabilidad de arritmia. O sea, tres problemas que pueden presentar en el paciente diabético, ¿no es cierto? Que tenga una mala cicatrización, que tiene un alto índice de infección postoperatoria, el paciente diabético, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay buen aporte de oxigenación a la zona afectada. Entonces, al haber poca oxigenación, hay poca defensa y hay mayor facilidad de que la herida se infecte. Por eso los diabéticos deben ser adecuadamente preparados para llevar esta cirugía. ¿Ok? Regular bien la glicemia. ¿Estamos? Salvo que sea de emergencia. La parte renal igualmente, muy importante. Se determina si no sangre de orina, permitirá sangrado de orina, infección, cristales, densidad. Ustedes saben que los cristales, ¿cuál es la relación? ¿Por qué se pueden poner cristales? A ver si piensan un poco. Yo digo que bueno, no han hecho preguntas. ¿Por qué? ¿Cuántos tipos de cristales hay en la orina?
me olvidé, ¿no? Me lo memoricé para el examen nomás y después ya no sé más. No tengo aprendizaje, claro. ¿Cuál es la relación? ¿No? Entonces, hay cristales que se dan solamente en los casos de insuficiencia renal. ¿La realidad? Hay cristales que aparecen en orina solo cuando el paciente tiene un cierto grado de renal. Hay dos cristales que, por eso que se pide un examen simple de orina te da muchísimo, desde la coloración, la densidad, la presencia de cristales, ¿okay? La acidificación de la orina. Entonces, con eso, un análisis de orina no cuesta más de 15 soles y da mucha información. Por la energía excretoria, ya para los casos que tienen algunos antecedentes, ¿no? Incluso bebés, ¿ya? Consentimiento informado. No toques a quien no quiera que no se toque. ¿Cierto? Muy bien. Y si todo paciente antes de ingresar a la cirugía debe tener firmado el consentimiento tanto de la cirugía de realizar como tipo de anestesia, y tiene la posibilidad de poder arrepentirse del consentimiento y echar marcha atrás. Es su derecho. Ese es un formato que se llena, ¿no? Usted sabe, ¿no? Está explicado ya, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es su derecho. Porque también había, pues, problemas que sucedían, y entonces el médico, buscando el cirujano con anestesio, decía, no, usted tiene tal cosa y se le puede, hay un porcentaje que se le presente esta complicación, ¿no? Entonces el familiar o el paciente decía, pero doctor, usted no me lo dijo. Usted no me lo dijo. Y ahí se tenía la controversia legal. Y ahí se agarraban los abogados. Y se atacaban. Sucede mucho bueno, no mucho, pero ciertas frecuencias, sobre todo en la cirugía que le gusta a las chicas. La liposucción, la lipocultura y esas cosas, ¿no? Con eso bonita, ¿no? Entonces, si el cirujano le dice a la paciente que hay un 5 a 7% de mujeres, bueno, después tocando que sea mujer, hay frecuencias que se hacen ellas, que se hace la liposucción, que pueden tener trombosis grasa y por lo tanto trombosis pulmonar o trombosis cerebral. ¿Tú te operas? Si el doctor te lo dice que hay un 5 o 7% de la posibilidad de que puedas hacer una trombosis grasa, ¿te operas? Ya lo piensas, ¿no es cierto? Claro. Pero entonces sucede, pues no, joven, bella, no sé, hermosa, ¿no? Liposucción, paro cardíaco, se muere, mala práctica, ¿no? El tronco, ¿no? Yo estoy jodiendo el tronco. ¿Sí o no? Entonces recién el médico le dice que hay. ¿Se dan cuenta cómo generamos a veces problemas, ¿no es cierto? Porque el paciente tiene la obligación de ser. Yo creo que después se mantiene. La paciente se operó de un bulto de una obstrucción y resulta que se hizo una segunda reoperación y cuando no es suerte de entrar. Y entonces la paciente salió, ya se tuvo que hacer una ginecolectomía, era una cirugía grande ya de emergencia que no estaba preparada. Y bueno, la paciente al tercer día se muere, ¿no? Entonces ya, es un escándalo. Resulta que era esposa del presidente de los Leones de Perú. El marido decía, no hablaba por su mujer, sino decía, ¿cómo la esposa del presidente del Perú de Leones se puede morir? No decía, por su esposa o algo así. Entonces, bueno, y ahí ya sale la literatura y ahí dice que el 5 al 7% de los pacientes operados de cáncer de colon, reducción de colectomía pueden tener problemas. Bueno, al final salió todo bien, ¿no? Pero consecuentemente. Y otra recomendación, nunca obliguen a un paciente o convenzan a un paciente que se haga determinada cosa. Es lo peor que pueden hacer, se lo doy el consejo de todo corazón. No convenza a un paciente a operarse. No convenza a un paciente que se haga tal o cual procedimiento. Dejen lo que ellos mismos. ¿Ya?
estoy informado, es todo un documento, este es un documento médico legal. Por norma, en la norma técnica de limpieza que está en el case de cardiología y todo, está aprobada por resolución suprema, o sea, es ley, que tiene que cumplir sí o sí. Si pasa un problema y no hay este documento, ahí sí perdiste. Ahí sí perdiste, así tengas toda la razón. ¿Ok? Ahí sí perdiste. Entonces, tiene que estar ahí todo. Entonces, el médico tiene la obligación de explicarle al paciente los beneficios y las posibilidades de riesgo que puede tener la cirugía y la anestesia. El paciente con ese conocimiento, sí, debería estar advertido. Ya no puede haber esa situación. Bueno, son todos los documentos que hay que firmar, ¿no? Procedimiento informado para anestesia oral. Hace como 8 o 10 años, en mi parte privada me llegó una paciente para operar. Venía de Estados Unidos, ¿no? Y cuando me ponen la historia, era una paciente, la historia era de este ancho, parecía una guía telefónica de la antigua. Pero resulta que casi la mitad era consentimiento informado. Consentimiento informado para poner el catéter venoso. Consentimiento informado para pasar el gasón. Consentimiento informado para poner el extramuscular. Estados Unidos son un recontra. Allá no saben muy bien su derecho, ¿no? Pero cuando yo decía, ¿por qué hace choro? ¡Opa! ¡Ay, hace premio policía. Bueno, los tiempos pasados. Y ese es un primer usted, ¿no? Utilizar. Era de uno. Era hablando de aseo personal del paciente. Oh, y eso es importante. Me acuerdo ahora lo que casi no mataba al ministro de Educación. Cuando hablaron del aseo, ¿no? ¿Saben eso? ¿Qué? Que había embarazo de chicas, de niñas, ¿Qué es costumbre? ¿no? Al ministro de Educación. Eso es el ministro porque este es todo que desgraciadamente van a ser las niñas salen embarazadas, casi niñas y muy jóvenes, ¿no? Y entonces es un escándalo nacional, ¿no? De cómo es posible que el ministro los aceptaba, de que las mujeres sean violadas, que no eran violadas prematuramente, el escándalo de las feministas, progresistas. Pero es una realidad. ¿Es una realidad o no es una realidad? Es una realidad. Y él, entiendo, lo decía en esa forma. Pero la periodismo que aceptaba que las mujeres eran violadas desde niñas. Bueno, ya. Esas son posiciones, ¿no? Igual sucede. Hay realidades y realidades. Yo he trabajado, yo he trabajado en distintos lugares del país, ¿no? Y en las zonas más alejadas, ¿no? Y donde en las zonas muy altas no es un insulto, pero ahí la lucha casi no existe, ¿no? Casi no existe. Entonces hay problemas de medios. Entonces ustedes van a ir a los hospitales de en todos los hospitales hay zonas de aseo personal. Entonces los pacientes que llegan ahí, que viven en zonas muy altas, lo primero que hacen es pasan a esas zonas donde hay técnicas de enfermería les vayan y los consultan a hombres como esa es una realidad. ¿Por qué lo vamos a avergonzar de la realidad? Lo que tenemos que hacer es trabajar para que eso cambie, ¿no es cierto? Para que eso no sea así. ¿Ok? Hay uno mínimo 2 horas para líquido claro, leche materna 4 horas. Hay unos sólidos, o sea, tac, 8 horas. ¿Ya? Ingreso a cierto tiempo, 1 hora antes de la operación, hay que estar temprano, fue la clínica completa, examen de laboratorio, sala de operación, primero analizado,
decidido llevar a esa paciente, retornando obviamente los camilleros para tratar de recuperación y entregarlo. ¿Ya? Muy bien. Bien, acá empieza, como yo le digo a los alumnos de práctica, aquí empieza la seguridad de la cita. En adecuada colocación de un catéter venoso dirigido. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. No se puede empezar ninguna anestesia, ningún procedimiento que no sea anestesia, porque no, ahí vamos a las unidades de diagnóstico, vamos a la tomografía, resonancia, etc. Hacer anestesia, sí. Es lo que se llama anestesia fuera de quirófano, ¿no? Entonces, primer punto, y en emergencia, catéter venoso. ¿Ya? No se olvide. Muy bien. Lo que es el monitor, ¿no? Electrocardiograma, lo que te da el monitor, ¿no? Dosimetría, cardiografía, la temperatura, la presión arterial media, circulación, la carbometría, la frecuencia cardíaca, etc. No tendría que ser una pregunta, algo que yo siempre estoy con mis residentes, ¿no? Yo les hago una pregunta a todos ustedes. Levante la mano, ¿a qué edad es un alumno? En los últimos 3 años no ha cambiado su celular. Hay plata también. ¿Se da cuenta? Porque ya, digo, me está hablando, papá, ya salió en ese 16 de iPhone. ¿Conoces el iPhone? Entonces hay la monada de los médicos de tener la tecnología de punta. Soy bravo, yo trabajo con tecnología de punta. ¿No? ¿No es ustedes? Bueno, yo les digo, ¿cuántos de los que tienen la tecnología de punta saben lo que les dicen? Saben manejar y leen adecuadamente la información de la tecnología de punta. El celular que ustedes tienen ahora, de última generación que tienen, te da lo mismo de lo que te daba hace 6, 7, 8 años. Te da el WhatsApp, te da el mensaje, seguimos la vaina que no, yo quiero ahora el más nuevo. Si te da lo mismo, pero es la monada de tener, ¿se me entiende? Pero aprendan a sacarle provecho, ¿no? Los médicos ahí me impresionaban, no, que ya salió la máquina de anestesia del modelo, no sé cuánto, ¿no? Sí, que ya siempre yo, trabajan con esa nueva compadre. ¿No? Bueno, entonces es importante el monitoreo, ¿no? El seguimiento del paciente que está. O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Medicina interna. No estamos haciendo cirugía. Hasta ahora no hacemos nada de cirugía. ¿Te das cuenta? ¿Veis? Complicación vital de evaluación preoperatoria obligatoria. 30% de muertes en la sala de operaciones y capacidad en el manejo de la vía aérea. Esta es una institución internacional que es el que hace la evaluación de la calidad de los hospitales, ¿no? Es una institución muy seria, ¿no? Que evalúa, que da evaluación de los servicios, que decir que es un hospital tanto desde el punto de vista de infraestructura, tanto desde el punto de vista de la calidad profesional, que es competente. La ciudad de una clínica ponen ahí lo que ya tienen, no es como el nada. Bueno, estas son las partes que hay que marcar, ¿no? Paciente confirmado. Hace años salió también, creo que antes de la pandemia, creo que era un paciente que había reportado una pierna cercana, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto todo dijo, bueno, para tratar de tener una total también la otra, porque también era por eso. No, pero así no es. ¿No? Entonces, cuando tú le pidas así, diga ahí,
Señor, usted se va a operar de la hernia del lado izquierdo, ¿no? Sí, doctor. Reconfirma lo que estamos hablando. ¿Sí? Para evitar ese problema. ¿No? Bien. Algunos dicen, entra un poquito y yo te van a hacer cesárea. No, es el agua que tengo acá. Ok, debilidad, cirugía, procedimientos, te van a hacer tal cirugía, ¿no es cierto? Sí, tal cirugía. Igual, que tiene el paciente, dificultad de la aérea, todo eso viene ya en una hoja de pre-anestesia, nosotros revisamos después del reglamento y ahí nos dan los parámetros de qué tenemos que cuidar, qué tenemos que hacer, etc. ¿No? Igual, en la parte quirúrgica, también, ¿cierto? Sobre todo en la parte de mercado, lo vamos a hablar en la clase de general, ¿no? La anestesia revisa si hay alguna preocupación específica del paciente, ¿no? Entonces acá tenemos que cirujano revisa posibles casos clínicos o esperados que tienen resultados de la revisión de la pérdida de sangre. Eso la pérdida de sangre es muy importante, obviamente, ¿no? Hay que estar preparado. No vamos a esperar, sabemos que es la cirugía pues grande. No vamos a esperar que el paciente empiece a sacar para llamar a la persona de manera de hacer la prueba, de manera de procesar, de que llega al día siguiente. Yo era muy exigente de un paciente que ¿qué te va a operar? ¿No? Cada cosa. Tú empiezas y acá la bolsa de sangre encima de la mesa. Aquí te tengas no que y en la lucha con los demás. No, si no sabes nada. Al final me trate con lo que sabes nada. La estimación del sangrado. El sangrado se hace multiplicando por 2 lo que es el cirujano. ¿No? Y dividiendo entre 2 lo que es la recesión. ¿Ya? El cirujano siempre dice, no, sangramos el 2 votos, es la cosa no tiene. Él siempre minimiza. ¿No es cierto? La medicación de profilaxis antibiótica, ¿no? Se recibió, no recibió, se hay que aplicarlo, ¿no? Nosotros nos empezamos a usar, justamente porque hacemos decía, estamos capacitados a aplicar cualquier fármaco, no solamente antibiótico, antibiótico, cualquiera, coagulantes, antirrímicos, lo que sea. ¿Ya? Por eso el manejo médico se pasa. En la enfermera también tiene lo suyo, tiene que estar ahí el nombre del paciente, el puntaje de gasas, ¿no? Ustedes habrán escuchado de que el paciente a veces pone la radiografía o hora de ecografía. ¿De qué se va a poner el paciente? De su razón. Se quedó una gasa. ¿Por qué? Por un mal técnico operador. Ya eso es como decir, pues, no sé que la mujer usa el tenedor y cuando se abre una cavidad grande, todo no se usan gasas chicas. Ustedes que van a hacer el arte. Entonces, si pueden hacer una gasa, si es una droga abierta, jamás le metemos una gasa chica. El que sale, se tira por la cabeza. ¿Ok? Porque la gasa chica se llena de sangre y se esconde en la vista. Y después se puede quedar el paciente a los 4 o 5 días está con fiebre. Lo estudia, hay que pagar. ¿Sí? Los que tienen que tener medicina aquí, ¿no? Entonces estamos ahí. Hacemos estamos con el presidente, con los chiquitos. Y ahí estamos ahí nosotros. Entonces, el control de gases es muy importante. Cirujano, anestesia, enfermera, revisa la aplicación de la sangre y la aplicación del paciente. Pasar el paciente en una sala de recuperación, enfermedad, oxígeno, prestación. O sea, en la recuperación, a veces la gente no. ¿Qué es lo que se puede hacer recuperación de la recuperación? Es así. En recuperación el paciente todavía sí
Le decimos, a ver, abre los ojos. Para nosotros ya se despierta. Para la gente despierta cuando se pesa, ¿no? ¿Ya? Para nosotros dice, abre los ojos, señor. Abre los ojos. ¿Cómo se siente? Etcétera. Estímulos auditivos y estímulos táctiles. Ya, para nosotros el paciente está apto para ir a la persona y a respirar solo. Pero en sala de operación se debe hacer el mismo seguimiento que hay en sala: monitorizar oxígeno, carbometría, presión arterial, orina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces es el cuidado intensivo del paciente postoperatorio. ¿Por qué? Porque hay drogas que se vuelven a recircular y entran a la corriente sanguínea y hacen el efecto, o sea, deprimen, le dan sueño o le dan paro respiratorio. Entonces ahí vienen los accidentes. ¿No? Si uno de repente